No, ¿tú estás viendo en esa pantalla? Oiga, Celes. Entonces, ahora sí. Ahí estás viendo, ¿verdad? Listo. Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar esta actividad del área académica de posgrados del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Eh, Después de venir de los días de asueto aquí en México, de la Semana Santa, hoy, martes 2 de abril, vamos a llevar a cabo esta actividad académica con nuestro colega, el doctor David Guzmán Jativa. Él es académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que con sede en Quito, del Departamento de Lingüística, bueno, Comunicación Lingüística y Literatura. Estimado David, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Samuel, y buenas tardes, pues, a quienes se encuentran allí, Agustín, Fabiola, Carlos Mario, que también alcanzo a divisarlo. Muchas gracias, David. ¿Qué horas son por allá en Quito? Acá son las 7:15 de la noche, las 7:15. Tenemos de, de una hora. Vamos a llevar a cabo la presentación de este libro que fue publicado el año pasado, titulado El subsuelo global o cómo hemos sobrevivido a la globalización. David Guzmán Jativa, él nació en Quito, en Ecuador, en 1980. Él es licenciado en Comunicación y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es magíster en Estudios de la Cultura, con mención en Literatura Hispanoamericana, por la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador también, Quito. Tiene estudios de periodismo en la Universidad de Buenos Aires. Él es doctor. ¿Estudiaste en qué universidad de España el doctorado, David? Estudié en la Universidad de Deusto. Ah, claro, la Universidad Jesuita Española, la Universidad de Deusto. ¿Ese doctorado fue en literatura o cómo se llama el doctorado que hiciste? Yo hice un doctorado en estudios internacionales e interculturales. Ese es como el doctorado que hice yo. Perfecto. Bueno, entre otras publicaciones, David Guzmán es autor de varias novelas. Una de ellas se titula Perro Lógico, del año 2006. Otra se titula Rodríguez, el unicornio, del año 2010. Tiene más recientemente un par de trabajos igual literarios publicados hace poco. Y entre los ensayos que ha hecho en la parte académica, tiene un ensayo sobre Leopoldo Benítez, vida y obra. Él ha sido profesor en la Universidad de San Francisco de Quito, así como en la Universidad Central del Ecuador. Coordinó una revista, la revista Anaconda, y es colaborador de varias publicaciones. Mundo Rumores, platícanos, ¿en qué otras revistas has colaborado, David? Sí, Samuel. Bueno, los textos de este libro, El subsuelo global, tuvieron una versión previa, que se publicó en la revista Contexto de España. Entonces, este libro se escribió dos veces, digamos así. Este, eh, Inicialmente eran unos ensayos publicados para la revista Contexto, y paralelamente yo iba escribiendo estos textos del libro que tenían un carácter más científico. Eh,
pues vengo colaborando con Contexto desde hace unos 5 años más o menos. Y he colaborado también con otras revistas de España, como El Viejo Topo, un periódico que se llamaba La Gallina Vasca. Colaboré también con la radio argentina durante un tiempo, con Radio de Madres de Plaza de Mayo, cuando vivía allá. En Buenos Aires viví un tiempo. Eh, y luego he trabajado mucho en la prensa aquí, en radio, televisión y escribiendo en revistas, más en revistas escrito, de toda naturaleza. Así es, tu trabajo intelectual se ha dividido entre la literatura, el periodismo y la comunicación, ¿no es cierto? Sí, pues siempre he estado colaborando con revistas o periódicos, haciendo investigación académica o científica, dando clases y pues escribiendo literatura, que creo que es siempre como un alimento y al mismo tiempo un horizonte, pues tratar como de este, eh, escribir algo que pues, se pueda considerar poesía o novela. Y una cosa importante quizá para las personas que no te conocen y están teniendo noticia de ti a través de esta actividad, sería bueno comentar. Actualmente tú colaboras en una licenciatura, en un programa de licenciatura allá en la PUCE, Ecuador, sobre estudios globales. Platícanos un poquito de eso. Sí, bueno, yo he colaborado también con la Universidad de Nariño en Colombia, en una maestría que hacen allá de estudios de etnoliteratura. Y aquí en Quito, pues con otros profesores yo participé en la creación de esta escuela. Hay otras escuelas de estudios globales en otros lugares del mundo. Es un tipo de estudios que provienen de los estudios regionales interdisciplinarios. También tienen alguna afiliación con los estudios culturales y con los estudios de la complejidad. Yo me interesé por este tema porque cuando volví de hacer mis estudios en España, había una escuela en esta facultad que era una escuela experimental que me pareció como muy rica en su propuesta. Entonces tenía estudios de economía, de política, de lenguas, una mezcla de cosas. Ahora esa escuela no estaba como bien organizada porque no pertenecía a un campo del saber, pero este, con otros profesores trabajamos dándole como un sustento un poco más científico para que sea mejor aceptada. En parte este libro responde también a esa necesidad, porque es un libro que traza, eh, digamos, de manera, eh, desde una perspectiva de los estudios de civilización o de cultura, traza como una mirada sobre la globalización. Y entonces estas escuelas de estudios globales o estas escuelas que estudian la globalización, más o menos tratan de hacer eso también. Entonces yo en el camino también me he ido enterando cómo trabajan. Entonces tienen estudios muy diversos de cosas muy vastas, es decir, es muy amplio el campo de estudios, pero está centrado o está dirigido hacia la globalización. Por ejemplo, estudian desde el problema del trabajo, de las finanzas, de los medios de comunicación, de la migración, de los recursos naturales, de algo que ha dado en llamarse estudios del antropoceno. Estudia muchas cosas, pero el eje o lo que articula todo esto es el estudio del mundo global, que pues se impuso como realidad desde los años 90, pero siempre ha sido una utopía que ha estado contenida sobre todo en el pensamiento europeo. Kant ya hablaba como de la paz perpetua, que sería como una idea de cómo alcanzar una sociedad global. Entonces el libro discute sobre pues estas ideas y estas realidades. Por eso el libro
digamos, tiene un apéndice o un capítulo que trata sobre cómo China se ha adaptado a esta civilización global. Claro, el texto, en la medida en que discute como sobre los estudios de área, es decir, parte como de la idea de que hay distintas civilizaciones históricas. Eso quiere decir que hay como una civilización europea, otra civilización que sería la del mundo árabe, otra la de China, otra las antiguas civilizaciones azteca, maya, inca. Digamos, es como estos estudios de área o estos estudios regionales hacen lo mismo que hacen los antropólogos, pero en un nivel macro, estudian grandes regiones. Entonces, un poco al hacer este estudio sobre la globalización, lo que yo hice fue interesarme en principio sobre el problema de la globalización y el problema de China. Muy Entonces he bien. pasado algunos años leyendo cosas sobre China. Claro, yo no soy un sinólogo, no soy un experto en China, pero me pareció que para comprender la globalización como un fenómeno de la actualidad, era necesario comprender qué es lo que sucedía ahora en China. Exactamente, muy acertada esa intuición. Bueno, antes de que sigamos conversando, me gustaría darle las gracias y igual presentar rápidamente aquí a nuestros dos comentaristas. En primer lugar, a la maestra Fabiola. Hola Fabiola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fabiola es egresada de la Maestría en Comunicación. Ella ha trabajado en varios proyectos sobre cine, políticas culturales y organización de eventos en diferentes lugares e instituciones. Y bueno, le invitamos porque ella conoce bien el trabajo de Luis Estrada, el cineasta sobre el que hiciste un comentario en la primera parte de tu libro, el director de la película del infierno, ¿no? Ujú. Muy emblemática y al ratito escucharemos algunas preguntas o comentarios de parte de Fabiola. Y también nos acompaña aquí el profesor Carlos Mario Castro, que él es académico de varios departamentos, imparte varias materias de asignatura. En el departamento de comunicación imparte una materia de investigación documental. Y bueno, le quiero dar la palabra brevemente para que salude nada más y darle las gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Samuel, por siempre tener ese ánimo de incorporar a, pues, los profesores aquí en la universidad y sobre todo por permitir que podamos reunirnos alrededor de David, que creo yo ha sido una presencia muy benéfica intelectualmente para todos nosotros en estos últimos años antes de comenzar la pandemia, porque lo conocimos unos meses antes en septiembre de 2019, octubre ahí de 2019. Así Este, es. Muchas gracias, Carlos. Pues mira, la dinámica sería así, quizá podemos empezar una pequeña conversación contigo, David, y después tú puedes platicarnos a grandes rasgos eh, lo que argumentas en las dos partes del libro, ¿no? La primera parte, la de globalización, y la segunda, el caso de China. En relación al caso de China, Carlos Mario hará algunos comentarios o preguntas, y en relación al caso específico de Luis Estrada, y habrá un diálogo con Fabiola, pero quizá podríamos empezar por algo que ya dejaste ver hace ratito en la introducción, y es la razón por la que tú terminaste por compilar estos trabajos, ¿no? Ya nos platicaste que los hiciste para una revista. ¿Cuál sería la problemática común que te movió a hacer este libro, esto que ya se publicó como un libro? sí, pues gira en torno a dos cuestiones. Uno sería el problema de la globalización, que es un problema que se viene discutiendo desde los años 90, pero al hacer yo como la revisión bibliográfica, vi que este problema siempre se discute en términos políticos, económicos, pero la discusión ha girado muy poco sobre el tema de la civilización o de la cultura o de lo que Fernand Braudel llama la historia inconsciente, la historia de larga duración. Y por otro lado,
justamente partiendo de esas consideraciones de Braudel o de Wallerstein o de muchos otros que hablan sobre el problema de la civilización, más que de la sociedad o de la comunidad, es como la idea de civilización es algo que tiene que ver con las largas trayectorias históricas. Entonces, para estudiar un problema civilizatorio, lo que plantean estos científicos sociales es que el abordaje tiene que ser interdisciplina, que no puede hacerse solo desde una perspectiva, sino que exige un diálogo, un acercamiento que parte de varias áreas. Entonces, claro, yo me pasé leyendo también los escritos de Braudel. Braudel tiene unos escritos sobre el Mediterráneo y el rey Felipe II, me parece que es. Y él tiene unos escritos también sobre el origen, la dinámica del capitalismo, se llama, dinámica del capitalismo, la historia y las ciencias sociales. Son, pues van a tener unos, no sé, son de los años 50 esos escritos, pero son muy interesantes porque, por ejemplo, en ese retrato que él hace del Mediterráneo, pretende ser un retrato enciclopédico. Entonces comienza describiendo la geografía, después describe la naturaleza del mar, comienza hablando sobre la fundación de las ciudades, por qué una ciudad se funda en tal lugar y no en otra, que eso está ligado a la geografía, los recursos naturales, luego la historia ya. Entonces, como él quiere describir un periodo histórico que es como muy específico, que son más o menos unos 200 años de historia, pero para hacerlo, él comienza hablando de esto que llama la larga duración. Entonces, él se pregunta por qué la dinámica del capitalismo apareció en Europa y no en otros lugares. ¿Por qué no apareció en el mundo árabe o por qué no apareció en China o por qué no apareció en América? Es la pregunta de la que él parte. Entonces él lo que hace es describir, por ejemplo, cómo funciona el comercio. Él dice algo muy interesante, dice, mercados siempre ha existido, siempre han existido mercados, lugares de intercambio, pero ¿qué pasó con el mercado en ese mundo mediterráneo? Entonces él lo que dice, haciendo un examen de mucha documentación de muchos historiadores, él dice, lo que pasó es que cambiaron las magnitudes, aparecieron una clase social, que es la burguesía. Entonces la burguesía aparece ahí, emerge como una clase que comienza a hacer grandes negocios. Ahora él dice, no, las condiciones eran propicias para que aparezca allí y no, por ejemplo, en el mundo árabe. Ahora la explicación que él da en uno de estos textos es que en el mundo árabe o en China, el emperador o el sultán es dueño de toda la propiedad, puede expropiar sin justificación. Y en cambio en Europa, en el mundo mediterráneo, eso no sucedía. Los señores feudales, el rey, la nobleza, eran como unas fuerzas en lucha, en pugna. Entonces, yo parto desde ahí, digamos, leyendo esos textos para entender cómo una civilización o cultura sería la civilización o cultura europea, caracterizada o determinada por la aparición del mundo moderno, el mundo capitalista. Ahora, lo que dicen esto Wallerstein es que, claro, esta economía mundo o este sistema mundo es de carácter histórico. Si apareció en una época, también va a desaparecer en algún momento. Entonces, Wallerstein tiene unos textos que dice, y después de la globalización, ¿qué va a venir? Entonces se pregunta, ¿se va a acabar este mundo moderno capitalista? ¿Qué es lo que va a surgir? Claro, en esta descripción que hace Braudel y luego Wallerstein, ellos van un poco contando cómo se va desplazando, primero en Venecia, Génova, Florencia, luego se mueve a Holanda, a Inglaterra y va mutando. Entonces, claro, la perspectiva desde la que ellos parten es primero como intercientífica, de interciencia. Siempre están apelando a otros saberes, no solo de la historia o no solo de la sociología o no solo de la política, sino que es una mezcla de cosas. Eh, Incluye incluso cuestiones técnicas, científicas. Claro, hay un momento en el que los venecianos controlan el mercado, por ejemplo,
controlan el comercio del Mediterráneo, pero los barcos que usan son muy grandes, entonces son muy lentos, y los genoveses comienzan a hacer barcos más pequeños, más rápidos y pueden como disputarles del control del comercio. Ahora, eso pasa continuamente, es como va dando, es un proceso que va reiterándose conforme se va expandiendo, porque digamos, lo que yo encontré con estas lecturas es que, claro, es la civilización europea o la civilización occidental la que tiene actualmente un carácter planetario. En algunos casos ha reemplazado totalmente a otras civilizaciones y en otros casos hay como una simbiosis, una mezcla que es difícil como distinguir hasta dónde aparecen mezcladas y la una va a prevalecer sobre la otra, sobre todo en las civilizaciones muy antiguas como China o la India. Pues, por ejemplo, en China, lo que yo, o sea, leyendo sobre estudios sobre China, leyendo una infinidad de cosas, es que, bueno, primero en los años 20 del siglo pasado en China hubo una crisis muy grave. Fue tan grave que había una corriente poderosa que quería sustituir la lengua china, quería abandonar los ideogramas y reemplazarlos por escritura latina. Claro, uno de los que estaba al frente de esa corriente es un escritor que se llama Lu Xun. Entonces me parecía que era muy interesante porque Lu Xun era como el escritor más lúcido, más crítico de esos años y que después sigue siendo como un personaje incómodo. Y luego, porque Lu Xun no solo que quiere reemplazar el alfabeto, o sea, los ideogramas con el alfabeto, sino que es el primer crítico de Confucio. Y luego lo que ha pasado desde los años 80 con China es que ha creado, todas las costas de China son capitalistas, pero todo el interior de China sigue siendo de carácter comunal, es como una sociedad arcaica aún al interior. Entonces ha llegado como a tener una especie de equilibrio entre estas dos formas culturales, pero ese equilibrio también puede romperse en algún momento. Claro, la parte moderna podría terminar por invadir al interior. Entonces, esa parte moderna es pues una parte europea, es una parte que ha adoptado las costumbres, las lógicas, las nociones de Europa, que se ha modernizado, que tiene tecnologías avanzadas, pero todo el interior, donde está la mayor parte de la población, pues no es moderno, no es una sociedad que uno puede decir que es europea, que eso sería como el equivalente a algo moderno. Ahora, a lo largo del libro también lo que yo intenté hacer es aproximarme como a los lugares donde esta europeización o esta dinámica de la globalización o esta expansión de la cultura o de la civilización europea, donde no funciona, donde no ha funcionado o donde ha fracasado. Por eso es el subsuelo global. Entonces, claro, donde hay como cómo este sistema avanza, pero al avanzar crea también su reverso. Es decir, claro, en Europa, en Venecia o ahora eh, en China o en las costas de China al parecer funciona, pero en otros lugares pues no funciona. Como, no es que quedan al margen, sino que quedan, digamos, son como zonas donde no se o la globalización tiene un impacto negativo o destructivo o que no logra integrarse en los términos de creatividad, de producción, de innovación científica, apelando a estas utopías liberales. Entonces, claro, entonces ahí el texto en principio tiene un capítulo que discute sobre esta tensión. Y lo que yo hacía era centrarme en dos escritores, uno de Argentina, que es César Aira, que sería como un escritor integrado, así como decía Humberto Eco, sobre los integrados como a la comunicación, este sería un integrado a la globalización, que está como apelando a todos estos recursos de la comunicación, del arte posmoderno,
Y el otro en el que yo me centraba era un escritor colombiano, que es Guido Tamayo, que en cambio él tiene, mientras que César Aira tiene más de 100 libros, Guido Tamayo tenía solo un libro, solo uno, y era un libro que era sobre un escritor que se marcha a Barcelona y cuando llega a Barcelona se encierra en su habitación y decide no intentar publicar, no relacionarse con nadie, es como que se aísla totalmente. Entonces era como una especie de ermitaño, es como el que se niega un poco a esta integración, que en cambio el otro siempre está en los libros jugando a esa integración, que es una integración similar a la de viajar o a la de navegar por internet. Uno se conecta y salta, que más o menos así son las novelas de César Aira. Claro, son novelas que van de lo fantástico a la ciencia ficción y son todas muy cortitas y siempre es como, no tienen, son novelas episódicas, muy cortas, graciosas, pero que no tienen como esa densidad, ese malestar que en cambio yo advertí en la otra novela, de Tamayo, entonces me parecía que eran muy buenos para un contrapunto. Y luego, en el otro texto que está en el libro, lo que yo hago es estudiar lo que ha sucedido en la política de Latinoamérica y en la política de Venezuela. Y lo que hago es como contrastar, digamos, los datos que he podido recoger sobre lo que ha pasado en Venezuela durante los años el socialismo del siglo XXI y contrastarlos con el pensamiento de Zizek. Entonces yo iba leyendo los libros de Zizek e iba estudiando lo que pasó en Venezuela. Me pareció que podía tener relación porque en algunos escritos Zizek habla de Hugo Chávez. Entonces me llamaba la atención que él se refiera como al socialismo del siglo XXI y quería ver cómo lo que Zizek plantea en algunos de estos textos sobre la lucha de clases, el inconsciente político, el populismo, cómo eso de alguna manera aparecía en lo que significó el socialismo del siglo XXI en América del Sur, sobre todo. Y allí yo, claro, lo que intento hacer es reflexionar sobre lo que significa la política en el mundo global. ¿Qué es la política en el mundo global? Y finalmente el último texto es un texto sobre, digamos, de esta primera parte del libro, es sobre Luis de Estrada, que es este cineasta mexicano, que claro, yo me gustaban mucho las películas de Luis de Estrada y por eso finalmente terminé por escribir sobre él, pero posiblemente ustedes lo conocen mejor. Ahora, lo que yo veía en las películas de Luis de Estrada es que en esas películas era donde mejor se expresaba este carácter negativo de la globalización, es decir, donde el Estado falla, donde se desata una situación de violencia, donde se cierran las perspectivas de que la integración puede, o de que participar en la globalización puede ser beneficioso, útil o generar mayores libertades. Y claro, en estas películas además uno puede leerlas como películas que son comentarios de la vida mexicana, de la política mexicana, de la vida social mexicana, pero al final del texto yo lo que veía también es que eran películas que estaban en los límites del sueño. Entonces por allí, claro, yo apelaba a algo que citaba un crítico argentino, me parece que es Luis Aguilar, que hablaba de Glauber Rocha y la estética del sueño. Entonces, esta estética del sueño se refiere como al carácter conjetural de las historias. Entonces, me pareció que eso estaba presente en Luis de Estrada, en varias de sus películas, así, o sea, es como, todo parece muy realista, pero también en ciertos momentos da como la impresión de ser un sueño, de que, entonces, en el infierno, por ejemplo, que es esta película en la que yo me concentro después, que es una película en la que yo además veía como una reacción anarquista de acabar con los políticos, con estos mafiosos que terminan controlando la política. El personaje, hay un momento en el que lo mata, o sea,
Además, la película se presta a una enorme ambigüedad, porque parece que lo matan y después revive, sale como unas piedras, resucita. Entonces, eso era algo que, claro, me hacía pensar a mí que es como una especie de sueño, de fantasía. Y eso estaba de alguna manera ligado también a la interpretación que yo estaba, sobre la que estaba trabajando en relación con este mundo globalizado. Este, eh, Digamos, estas son las ideas de la primera parte del libro, ¿no? Esto que nos estás resumiendo, de los tres textos después de la introducción teórica, digamos, donde queda claro esto que ya nos platicabas de Brodel, de Wallenstein y de otros autores, ¿no? Para hablar de la civilización, de la cultura, de la globalización, y luego los tres casos, ¿no? O análisis que haces, ¿no? El de Aira y Tamayo, después el de Hugo Chávez con Zizek, y terminando con el Luis Estrada. ¿Cuál dirías que es la pregunta que buscaste responder con estos tres análisis? ¿Qué pregunta es la que buscabas plantear? eh, Quizá es la pregunta que está contenida en un texto de Wallerstein. ¿Qué es lo que viene después de la globalización? ¿Qué viene? Si se acaba, posiblemente, claro, el horizonte ya no será una globalización de carácter europeo o occidental, sino será una que provenga de Asia. ¿Qué va a pasar con todas estas zonas o regiones o todos estos sistemas que no reflejan el carácter negativo de la globalización? ¿Qué pasa con? Es que, claro, la globalización tiene como un aspecto, tiene como un horizonte de victoria, es utópico, pero convive con ciertas distopías, es decir, con lugares donde las cosas no funcionan bien, o funcionan totalmente mal. Entonces, lo que se ve por ejemplo, sí, en la Venezuela contemporánea es que las cosas han funcionado totalmente mal. No tiene como un horizonte en el que uno pueda pensar que va a funcionar dentro de las reglas del juego de la globalización o dentro de lo que sería como el horizonte de la globalización, que lo que plantea en el fondo es como que exista una ciudadanía global, es decir, que las ideas del liberalismo puedan extenderse, haya una amplia democratización, que eso esté ligado además a la producción de riqueza que está contenida en eh, las dinámicas de la burguesía internacional. Todo eso, digamos, es como la aspiración del mundo global, pero lo que vemos es que hay zonas o hay lugares donde eso pues no ha funcionado. Y claro, en la actualidad, porque yo acabé de escribir este libro más o menos en 2020, solo que se demoró mucho en salir. Claro, con la pandemia, con las guerras, todo esto está todavía mucho más, digamos, está más cuestionado aún, porque, este, eh, claro, el único país que ahora uno puede advertir que está más o menos equilibrado, posiblemente sea China, digamos, la gran potencia que no ha perdido como la cabeza, porque todas las demás están, de hecho, aboliendo todo este proyecto global que se creó en los años 90. La globalización tiene que ver con acabar con las fronteras, con la comunicación inmediata, con este, un mercado universal, todo eso está contenido allí en esa utopía. Pero la guerra es justamente lo opuesto. Claro, o también puede ser visto como un fenómeno que acompaña la globalización, ¿no? Pensaba yo ahorita que hablabas del caso de Venezuela, ¿no? Llevándolo años después, ahora al tiempo presente, pues están los propios casos de México y de Ecuador con los altos índices de violencia y de implicación de los grupos de crimen organizado y su incidencia en el espacio público, ¿no? Y estamos viviendo también en estos últimos meses, además de lo que está pasando en Medio Oriente y en Europa,
pues el caso de Haití, como un ejemplo, digamos, vivo de la otra cara de la modernidad o de la globalización, ¿no? Claro, bueno, yo me interesé mucho por el cine de Luis Estrada y sobre todo por esta película porque aquí, digamos, desde hace unos 15 años, ya era evidente que había grandes negocios de narcotráfico, siempre encontraban avionetas con droga, con dinero, pistas, submarinos, o sea, es decir, no era algo nuevo. Entonces, digamos que yo anticipé lo que podía pasar aquí, digamos, fijándome en esa película. Es más, incluso antes de la pandemia, estuve yo en una defensa de como una tesis. Entonces, la persona que dirigía la tesis era una persona que había trabajado en la ONU, y ella decía ya en ese momento, era una tesis sobre el narcotráfico, entonces decía en ese momento que Ecuador va a ir hacia la guerra contra el narcotráfico. Entonces, digamos, como yo conocía el problema desde la perspectiva de México, porque antes de hacer este trabajo sobre Luis Estrada, yo, claro, hice mi tesis doctoral sobre Roberto Bolaño. Entonces, muchas de sus novelas hablan de México y sus últimas novelas hablan justamente sobre digamos, Ciudad Juárez, los feminicidios de Ciudad Juárez, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces yo ya conocía un poco del tema y lo que hice fue como ampliar un poco más mi conocimiento. Y lo hice porque yo veía que aquí ya tenía la misma dinámica, íbamos en la misma dirección. Entonces, claro, lo que pasa con estas situaciones de violencia o de guerra o de confrontación es que, bueno, quizá uno podría remontarse un poco atrás en el tiempo y pensar, por ejemplo, en el siglo XIX, que es la Belle Époque del mundo colonial, es decir, donde Inglaterra, Francia, Alemania, despliegan como todo su poder industrial, conquistan mercados, pero no hay guerras que son, digamos, de carácter eh, destructivo como el que o totalitario como el de la Segunda Guerra Mundial o ya el de la Primera Guerra Mundial, que adquieren unas dimensiones pues, catastróficas por el desarrollo de la técnica, aviones que pueden atacar ya las ciudades. Entonces, claro, estos años de la globalización después de la Segunda Guerra Mundial este, eh, son años de relativa paz. Claro, ha habido conflictos como en distintas regiones del planeta, pero no ha habido una gran guerra. Entonces, quizá cabría suponer, cabría pensar que de haber una gran guerra, pues ya como la que es inminente que suceda en Europa, pues acabaría pues este proyecto de una aldea global o de un mundo globalizado, porque tendrían, tenderían a aparecer nuevos bloques cerrados. Este, eh, en, Ahora, claro, el proyecto global también dialoga implícitamente con los proyectos socialistas o con los proyectos anarquistas. Este, eh, de alguna manera, este subsuelo global o este reverso de la globalización entraña hasta cierto punto si es una pregunta al mundo occidental, pero esa pregunta o esa interpelación que se hace al colonialismo o al imperialismo no deja de ser una pregunta que también se hace sobre los márgenes de este mundo global o de las zonas periféricas. Claro, a mí me interesaba mucho el caso de China porque China era un país del segundo mundo, no era un país central, no era un país ni un país europeo, ni era un país de migrantes europeos como Estados Unidos, y sin embargo su dinámica interna, es decir, la política, la economía, la sociedad, ha logrado en estos últimos 40 años participar en una dinámica que le resultaba inicialmente ajena. Entonces,
decir, hay como, aunque, digamos, uno podría pensar que lo que ha sucedido en China es un fenómeno de imperialismo o de colonialismo, pero posiblemente, yo, más bien, los chinos no lo ven así. Para China ha sido un momento de crecimiento, de prosperidad, de transformación, que ha implicado muchas, aumento de desigualdades, pero también ha aumentado la riqueza en general. Este, claro, genera muchas preguntas sobre los propios chinos que yo he podido leer. Por ejemplo, había una profesora de Hong Kong que hablaba de la vasija de barro y la vasija de metal. Decía, la vasija de barro es la que se hace en el interior y la de metal es la que se hace afuera, como el tradicionalismo y lo nuevo. Entonces, esta profesora decía, finalmente la vasija de metal va a romper a la de barro. Pero eso es algo que no está todavía resuelto. Y es algo que posiblemente, además, no tenga lugar, porque en caso de que se rompiera, y eso es algo que no recuerdo ya si lo leí o yo lo especulo, claro, el Partido Comunista no podría mantener su poder. ¿eh? Se modernizaría y sería un país occidental, otro país occidental. Pero son las preguntas que, digamos, yo intentaba responderme, porque hay países que se adaptan y hay otros que quedan un poco como en un subsuelo. Entonces, el caso de Venezuela es como ingresó en el subsuelo de la globalización. Eso más o menos es como hacia donde iba la Muy discusión. bien, es interesante. Antes de darle la palabra a Fabiola para que nos converse un poquito sobre el tema del infierno, de la película o del material de Luis Estrada, es importante recalcar que, bueno, que el ámbito desde el que tú haces estas investigaciones y que son publicadas en este libro es una mirada, digamos, interdisciplinaria desde este área, desde este campo de los estudios globales, ¿no? Que obviamente te permiten cruzar diferentes disciplinas, ¿no? Desde la historia, la sociología, los estudios culturales, como ya dijiste, ¿no? Los estudios literarios, ¿no? O, o sobre, o sobre la estética y el lenguaje. Antes de escuchar a Fabiola, me gustaría nada más entonces que comentaras un poquito de la metodología que seguiste para escribir los textos de la primera parte de tu libro. ¿Podemos hablar de una metodología específica o tu forma de trabajar para llegar a esos productos finales que fueron publicados en este libro? Sí, bueno, la mirada es efectivamente como uno podría pensar que es anarquista, va en cualquier dirección, pero sí tiene un horizonte o tiene una finalidad y es comprender el problema de la globalización. Es decir, todo lo que ayude a entender la globalización, pues es admitido. Ahora, como la globalización es un proceso que, histórico, cultural, social, que tiene un origen que sería en el mundo europeo del Renacimiento, sin embargo, no ha tenido un fin, aunque se ha expandido a nivel mundial. Entonces, se puede estudiar la globalización desde la perspectiva del mundo africano, desde la perspectiva de China, se puede estudiar la globalización desde la perspectiva de la formación de clases de la burguesía como una clase internacional, también de la burguesía nacional, es decir, admite todas esas variantes porque este, entendida no solamente como lo que ha sucedido durante estos últimos 30 años desde que cae el muro de Berlín, sino entendida como un proceso más largo que aparece como en Europa eh, con, con el origen del capitalismo, con la dinámica que da origen como a un mundo que ya no es el de los reyes, sino que es el de la técnica, el de los negocios, el de la política de poder, ya no una política que apela a los dioses, sino la política humana. Este, eh, Todo eso, o sea, es admisible, porque lo que interesa comprender es cómo a partir de ese momento se llega al momento actual, en que
esa dinámica que tiene su origen en el Mediterráneo se expande, se expande. Digamos, ahí yo partiría de un hecho, que el hecho es que el mundo moderno está dominado por la cultura o la civilización europea. Es decir, no, es como algo que no es difícil negar. Así es. Bueno, pues Fabiola, ¿tú qué te gustaría comentar o preguntarle a David en relación a esta manera en que se acercó en el último texto de la primera parte al trabajo de Luis Estrada? Y hola, bueno, primero, pues muchas gracias, Samuel, que me invitó a participar en este conversatorio y pues agradecerte a ti, David, que todas esas emociones que viviste, esos duelos que viviste, los hayas volcado en una investigación respecto a la globalización, que en lo particular a mí me motivaron a repensar mi ejercicio de hermenéutica que hemos estado trabajando. Te platico un poco, en algún momento pensamos el tema de la violencia y cómo podíamos acercarnos a él desde el tema de comunicación y tal, y decidimos que justo una película que nos iba a ayudar a comprender quizá el momento que estamos viviendo o el resultado del momento que estamos viviendo era El infierno de Luis Estrada. Entonces, y sí, hemos estado haciendo un ejercicio de hermenéutica, ¿no? De pensar cómo ha funcionado el tema del narcotráfico. Entonces, yo tenía un escrito muy preparado para esta ocasión, pero escuchándote, me gustaría retomar algunas cosas de este ejercicio de hermenéutica. Lo primero es como contextualizar que el infierno llegó a la pantalla en 2010. Justo estábamos nosotros festejando o celebrando, conmemorando, pues nuestra independencia y la revolución, ¿no? Entonces, ahí vienen estas paradojas de repente en las que hablas de esta globalización, ¿no? O sea, de estas ideas donde conmemoramos como nuestra independencia, ¿no? De como seres que ya somos democráticos y tal. Y justo Luis Estrada llega con esta película, pues de alguna forma, que establece como una crítica hacia algo que bueno, que bien lo dices, fue la guerra que nuestro presidente en aquel entonces, Calderón, declara al narcotráfico, ¿no? Una guerra que pues yo creo que ya se veía que a todas luces la íbamos a perder, o que la hemos perdido, ¿no? La hemos estado perdiendo. Entonces a mí me parece que Luis Estrada alcanza a plasmar en estas escenas, ¿no? En estas imágenes de sueño que tú también refieres, este, pues ese camino, ¿no? Ese camino que parece como muy oculto de de la ilegalidad, ¿no? Así como, pues sí, el narcotráfico es un estilo de vida por ahí muy oculto, que pues es momento de generar esta guerra, ¿no? De mostrar el poderío que tenemos como gobierno y defender nuestras instituciones, bla, 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 pero bajo una situación en la que llevábamos todas de perder, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, o sea, ahora que lo voy pensando, ¿no? Y después de haber leído tu texto, cuando hablas esto de las ruinas de la globalización, claro, Luis Estrada mostraba estas ruinas de la globalización, ¿no? En donde nos estaba, pues, de alguna forma advirtiendo, ¿no? Porque al final eso pues, se va a quedar en la interpretación de quienes lo estamos retomando, ¿no? Pero aquellos que estamos interpretando y decíamos, oye, pues sí, o sea, aquí va a haber un cambio, o sea, aquí la idea global de la seguridad que nos están vendiendo, ¿no? Con nuestros, con nacionales norteamericanos, pues se está cayendo en pedazos, toda vez de que le estamos declarando la guerra a un enemigo, ¿no? O alguien que ya está ahí, que es mucho más grande y mucho más fuerte que nosotros.
Este, y sin embargo, pues estamos, o sea, creyendo todavía esta idea de que somos parte de esa guerra o fuimos parte de esa guerra. Hoy en día yo creo que esa guerra perdida, aparentemente perdida, yo creo que evolucionó, ¿no? O sea, justo esta idea de la globalización en un lugar en el que falló como México, evolucionó. Y ahora esa parte del narcotráfico, pues se está volviendo como un brillo ilegal, por así decirlo, ¿no? Este, pues ahora ya tenemos toda esta idea de los buchones, ¿no? O sea, pues hay bandas musicales como, no sé, como la gatita que le gusta el mambo, que tiene miles de followers, ¿no? O sea, como toda esta juventud está ya volcada a una idealización de este nuevo concepto del narcotráfico, ¿no? Del crimen organizado. Entonces, no sé si esa idea sea parte de esas ruinas de la globalización que tú comentas, o simplemente ya es una evolución y estamos ya viviendo otra, pues como otra cosa diferente. No sé si fui clara o estoy expresando una idea ahí como extraña y no sé qué idea te venga a ti, con base en esto que te estoy platicando. Sí, bueno, te agradezco por la lectura y por pues, el comentario que haces sobre este tema. Y claro, digamos, a mí me parecía que estas películas de Estrada, en la medida en que apelaban como a una crítica muy radical, como que no deja títere con cabeza, sino que va, eso me parecía que eran todas las películas, pero esta en especial, que va como haciendo un juicio de todos los personajes y va como condenándolos de acuerdo a lo que hacen, ¿no? Entonces todos son más o menos culpables en ese juicio que hace, pero este, eh, allí, digamos, estas zonas como negativas o este subsuelo global está entrelazado con el exterior, con la parte que no es del subsuelo, o sea, con los lugares donde todo funciona bien, donde este, eh, hay seguridad, la gente no tiene temor, no hay violencia, eso está entrelazado, eso no, no, es más, una parte no puede funcionar sin la otra parte. Entonces, justamente como acá también el gobierno hace unos meses acaba de declarar la guerra al narcotráfico, digamos, es como otro episodio de la misma historia, con lo que en México ya pasó hace 10 años, ahora esto está pasando acá. Claro, mi pregunta era, ¿por qué si hay violencia aquí, que hay como tráfico y sale por las costas, por qué no hay violencia en Europa, que es el lugar donde llega la droga, o en Estados Unidos, donde es el lugar donde llega la droga? ¿Por qué hay violencia aquí y no hay violencia en el otro lado? Digamos, está entrelazado todo el mundo, este, eh, bueno, en Europa el consumo de cocaína es como muy extendido, todo el mundo compra cocaína, entonces ¿por qué la violencia está instalada aquí y no está instalada en ese lugar? Pensando además que son económicamente, políticamente, socialmente, hay muchos lazos ya que nos acercan a Europa, Estados Unidos. Entonces, el problema en realidad es la política. Pienso yo que es la política. Este, eh, nuestros países, claro, no tienen el poder político para legalizar la droga, y además los mafiosos no quieren que la droga se legalice porque perderían pues como la rentabilidad del negocio. Pero el primer lugar donde se debería legalizar para que haya como un efecto dominó es en Europa y en Estados Unidos, porque si se legaliza allí no va a haber ya ninguna clandestinidad para poder comerciar con estas sustancias. Entonces, en ese sentido, es un problema global, no es un problema que podamos resolver desde nuestros países, sino que son
los centros políticos y económicos los que pueden resolverlo. Está como un poco fuera de nuestras manos, porque la guerra contra el narcotráfico es una guerra que se hace desde estos centros políticos y económicos. O sea, es a ellos a los que les interesa hacer esta guerra, no es obviamente es del gobierno de Ecuador también, pero lo hace porque ha recibido un poco el mandato que viene desde Estados Unidos y Europa, de hacer la guerra contra el narco. Por su propia voluntad no lo haría. Esa es mi lectura. Oye, David, y ahí, por ejemplo, conceptos como de gobernanza sirven para tratar de explicar esto que rebasa lo local o lo nacional en el caso del narcotráfico. Este, eh, yo pienso que ese concepto ha sido acuñado sobre todo en Europa, al calor de la creación de la Unión Europea. Entonces, claro, es un concepto que sirve un poco para tratar de articular los gobiernos nacionales con, con el gobierno europeo. Pero no sé si esa creación de la Unión Europea haya tenido como la suficiente entraña, digamos, política que se ve en la creación de una república. La Unión Europea no tiene un carácter propiamente republicano, sino que usualmente se le acusa más bien de ser una especie de tecnocracia. Entonces, yo pensaría que más bien la forma de articularse al mundo globalizado tiene que ver con un aprendizaje y que es muy interesante desde hace mucho tiempo ya lo que ha pasado en Asia, cómo, cómo esos países lograron insertarse de una forma ventajosa, porque la forma en la que está participando Latinoamérica desde hace mucho tiempo ya es desventajosa. No tiene como un horizonte, no hay un proyecto de integración a la globalización. Entonces, de estos países de Asia, a veces jugando con la Guerra Fría o con ciertas ventajas que tenía, por ejemplo, China tenía mucha mano de obra barata, todo eso le sirvió para incluirse en el mundo globalizado de forma ventajosa. Claro, yo pienso que si algunos, o un país o algunos países de Latinoamérica encuentran como la forma de participar de forma ventajosa, eso va a ir acarreando a los demás, tal como ha sucedido en el caso de Asia. Los primeros Japón, Taiwán, Corea, y va como trasladándose. Ahora, claro, esos países participaron inicialmente porque eran estratégicos para Estados Unidos, es decir, Estados Unidos no quería ceder ahí al campo comunista. Y a veces se piensa que en Latinoamérica son países no tan estratégicos, pero eso no es verdad. Fíjate, Cuba se fue de las manos, entonces toda la región se volvió estratégica, y que pudo haber replicado una experiencia similar a la de Japón o Taiwán o Corea. Entonces sí es un problema de nuestras sociedades, de nuestra política. Pienso yo que es como eso, le falta un horizonte de saber qué es lo que quiere hacer. Ahora, fíjate, en China lo que hicieron fue que abrieron sus fronteras para que las empresas de Europa y Estados Unidos lleven sus capitales y exploten el trabajo, pero no se conformaron con eso, sino que gradualmente fueron aprendiendo ellos a hacer, a desarrollar sus propias industrias, su propia tecnología. Digamos, eso es tener como cierto horizonte, cierta perspectiva, porque si tú abres la frontera para que solo exploten el trabajo y no desarrollas tu propia industria, entonces es como no vas a ninguna parte. Entonces me parece que esa es como un poco digamos, hacia allá es a donde podría de pronto apuntar, apelando obviamente a una serie de cosas nuevas, desde el cuidado del ambiente, el agua, la naturaleza en general, y pues ahora que se va a imponer la inteligencia artificial,
claro, habrá una serie de cosas que no van a poder hacer las máquinas y que de pronto hay culturas como las nuestras que pueden jugar mejor con ciertas cosas que las máquinas no van a poder, en las que no se van a poder ocupar. Este, ahora, yo pienso que eso, bueno, en cierto momento leyendo a Zygmunt Bauman, que es este sociólogo polaco, de origen polaco, claro, él dice que hay como un momento en el que las revoluciones dejan vacíos los significados. Hay como una especie de vaciamiento, de que no, los signos quedan vacíos, digamos así. Entonces yo creo que durante estos años 90, el 2000, ha habido como esa, digamos, no ha habido como una crítica o autocrítica de lo que ha significado la utopía socialista, pero sí ha habido como un gran vacío, un gran agujero sobre lo que significa, no sé, como la cultura, un horizonte político, social, y ese vacío sí fue llenado por la dinámica de la globalización. Pero, claro, ahí el caso de la Unión Europea es que en principio planteaba como una utopía de un gobierno europeo y que podía ser luego un gobierno universal, como también en su momento fue las Naciones Unidas. Pero claro, eso, ¿qué significa exactamente? ¿Cómo se alcanza como esa utopía, que sea un gobierno universal donde todas las naciones, culturas participan? Y sin embargo, claro, allí uno podría pensar que esa utopía se funda en algo que decías tú, Fabiola, que tendría que ver en gran medida con el diálogo, con la hermenéutica, con la escucha, con la interpretación, con mantener abiertas las posibilidades de sentidos y con algo que estaba en el cine de Luis Estrada, que es como la previsión de mundos conjeturales. O sea, las cosas no están definidas, sino que pueden adquirir otra forma. ¿Quisieras comentar algo más, Fabiola, del caso de Luis Estrada? Pues ya solo, pues un poco recuperar el final. Tuvimos una entrevista con él hace, bueno, algún tiempo. Y justo hablábamos como, o sea, que para él, dentro de su película del infierno, o sea, que era lo que él resaltaba, ¿no? Y dice, mira, para mí lo más importante de todo es el final. Es cuando Benjamín, el diablito, le apunta a pues al público, ¿no? O sea, al final pues es como dispararle. Y dice, pero para mí es como sí, una especie de metáfora o es como una advertencia de decirle a la gente, oye, lo que sigue es la juventud, ¿no? O sea, el problema del crimen organizado, del narcotráfico, o sea, va a ser como la juventud, o sea, o sea, algo está pasando con ellos que los estamos perdiendo de vista, ¿no? Y y bueno, o sea, esa era como su visión o como lo que él pensaba que era como lo más importante de su película en 2010. Hoy en día, pues bueno, o sea, esa juventud, pues estará rondando por los 20, 30, ¿no? Más o menos. Y yo sí veo como, pues ahora con el tema como de la pandemia y todas estas cosas que han sucedido, ¿no? Veo como una juventud de repente como conectada, desconectada, pero también conectada a algo que a lo mejor yo por cuestiones de generación me estoy perdiendo y que tú retomabas, que es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, creo que sí vamos hacia hacia un futuro o por lo menos yo lo encuentro como un futuro de duda, ¿no? O sea, como no sé si vamos a tener gente más conectada con la naturaleza, con la ecología, tal, o más desconectada y más conectada en este mundo, pues offline, ¿no? Entonces,
no sé eso qué tanto afecta a estas ideas de globalización europea y pues también de globalización en Norteamérica, ¿no? Bueno, Pero bueno, pues ya. yo vi la última película de Luis Estrada, que viva México. Claro que es también como un comentario de actualidad, más o menos, pero ahora que tú mencionas esto, y si de pronto puedes hablarle, pregúntale por qué no he hecho una de ciencia ficción, sería interesante como ver si, cómo lo hace, ¿no? Para más o menos responder lo que tú también te preguntas, cómo se puede imaginar el futuro, como qué aspiración o qué es lo que con la pandemia, con la guerra que hay en Europa y con la degradación en general de la vida social, qué es lo que se puede proyectar desde el cine, por ejemplo. Ahora no es que sea optimista, pero allí, claro, en esa película, por ejemplo, cuando resucita el personaje, pues es como muy impactante porque lo que yo hacía también en cierto momento era trazar como un paralelismo entre lo que dice Walter Benjamin en su filosofía de la historia y esa como la resurrección del personaje, porque era como en este texto de Walter Benjamin, él habla del juicio final, el juicio final que es el momento de la resurrección de los muertos. Pues cuando alguien resucita, es como que tiene una segunda oportunidad, o sea, puede vivir otra vez, y a ver cómo vive otra vez. Y entonces ese carácter como de la resurrección, es fantástico, pero es conjetural, tiene que ver con el sueño, pero creo que eso cada vez es más difícil de distinguir. Este, eh, claro, imagínate las máquinas que puedan reemplazar a las personas, androides, eso, o sea, hace poco, no mucho tiempo, todavía era como una cosa un poco fantástica, pero ahora es como bastante posible. Ujú, Y sin embargo, claro, yo, por ejemplo, me preguntaba si las máquinas podrán soñar. Pues sí, no sabemos, porque, o sea, nosotros no podemos programarnos para soñar ciertas cosas. Ahora habrán ciertas cosas que eso, las máquinas posiblemente no puedan hacer, pero, claro, todavía no sabemos hasta dónde, bueno, salió hace poco que salió en los periódicos que había un ingeniero de Google que además era un sacerdote que hablaba con una de estas máquinas. Y después de hablar varias veces, varios días, el hombre dijo que la máquina está viva, que la máquina está viva y que pide no ser desconectada. Entonces, claro, uno puede decir, esa es una cosa un poco bizarra y puede ser hasta, pero puede que no sea tan raro ya en un futuro más o menos inmediato. Entonces, claro, por ejemplo, ahí uno podría preguntarse qué es lo que está vivo, qué es lo que no está vivo, porque una máquina pues no está viva, no está viva o digamos van a surgir preguntas como esas. Para lo que decía este ingeniero es algo así como, tiene conciencia. Entonces Google le decía, no, no tiene conciencia, es una mala interpretación que has hecho del diálogo con la máquina, etcétera, etcétera. Pero otra forma de preguntarse sería eso, ¿está vivo o no está vivo? ¿Qué está vivo, qué no está vivo? De pronto así. Entonces aparecen como nuevas preguntas que antes uno pues no pensaba que se iba a hacer. Y justamente pasando a la segunda parte del libro, que es sobre China, que como hemos visto en los últimos años, aunque sigue siendo poca la literatura académica o ensayística en América Latina sobre China, cada vez aparecen nuevas obras, ¿no? Donde se observa algo relacionado con esta nación. Hace unos meses aquí presentamos otro libro de un politólogo argentino justamente sobre China, muy interesante. Y en la segunda parte de tu libro, de manera muy atinada, David, yo creo que
te concentras justamente en el caso de China, y ahí sería bueno escuchar qué opina de esa segunda parte de nuestro amigo Carlos Mario, a quien le cedo la palabra. Adelante, Carlos Mario. Gracias, Samuel. Bueno, yo lo que diría también, como lo dijo David, es que yo no soy para nada experto ni muy conocedor, más allá de los ecos que nos llegan sobre la realidad china. En ese sentido, al leer el texto de David sobre China y la civilización que ahí tiene lugar, no pude evitar recordar un famoso, de esos famosos cursos de la maestría en comunicación al principio de mi formación en el posgrado, en el cual creo yo este libro hubiera tenido un papel muy destacado porque en ese curso de lo que se trataba era precisamente de intentar comprender, de intentar describir y de intentar comprender las grandes consecuencias de la modernidad que llegaron pues con el tema de la globalización. Y entre esos grandes textos que intentaban servir como marco para observar lo que estaba aconteciendo, pues habían fundamentalmente tres textos. Un texto de Anthony Giddens, un texto de Ulrich Beck y un texto de Niklas Luhmann. Los tres pues grandes sociólogos que intentaban sobre todo observar más allá de su espacio-tiempo centrado en Europa. Y yo quisiera un poco comentar a partir de cierta cita de Marc Augé. Bueno, quería decir con estos tres textos que entre estos tres textos pues hubiera cabido muy bien el texto de David, porque pues precisamente intenta él describir, comprender y describir pues estas grandes consecuencias que la modernidad como globalización ha tenido pues en el mundo como lo conocemos nosotros ahora. Entonces hubiera estado muy bien, ojalá se replicara otra vez un curso así para darle cabida también desde este otro lado de la globalización, que podría decirse, al libro de David. Y bueno, yo quería comenzar a propósito del texto de China, eh, poner como inicio una cita de Marc Augé en este librito bastante famoso en algún momento de los lugares en los que él dice que la evocación de la tierra que desaparece basta para suscitarla en pasajeros que todavía trata de percibirla. Ya pronto esa tierra no será más que una sombra, un rumor y un ruido. Y quería decir esto porque en algún momento del texto David cita a Tulio creo, en el sentido de establecer que aunque estamos nosotros en un momento bastante marcado por la modernidad, en esto de la globalización, lo que acontece no es la evaporación del pasado o de las tradiciones, sino más bien su conservación hasta cierto punto, en el sentido de que Tulio Halperin señala ahí en el caso de China que es cierto, ha habido unos cambios, pero también ha habido unas grandes continuidades de por lo menos este pasado imperial que políticamente pues caracterizó a China. Y porque eso lo podemos observar también en las codificaciones políticas, por ejemplo, de Rusia también, donde está muy presente todo el imperio zarista, o también un poco en la cuestión de Europa, donde también están muy presentes pues los pasados también monárquicos, o en nuestras regiones, en América Latina, donde pues esos pasados siguen sobreviviendo. Pensemos, por ejemplo, en lo que acontece en Nicaragua actualmente, donde pese a que hubo, entre comillas, una revolución que intentó cambiar el signo fundamental de la política allá, a lo que estamos asistiendo ahora es a la continuidad de un código político que tiene que ver con las dinastías. Entonces me parecía a mí latinado esto que señalaba David, de que aunque hay en este sentido una gran cima de modernidad, como se describe,
en China también pervive todo este pasado más tradicional, un poco que tiene que ver, como bien lo señala ahí David, no solo con el tema político del antiguo imperio, sino también un poco así como el cristianismo para nosotros y lo que va a significar para el capitalismo, la presencia de estas grandes tradiciones religiosas como el confucianismo y también como el taoísmo, que van a ser hasta cierto punto eh, detonantes o propulsores o tierra fértil para lo que va a llegar como modernidad, ¿no? Entonces, yo quisiera más o menos comentar diciendo que ah, según otro sociólogo más metido con la comunicación, Ignacio Ramonet, uno de los primeros, tal vez en la década de 1990, en tratar de esclarecer ese concepto que sobrevino luego de los acontecimientos de principios de los 90, es decir, el nuevo orden mundial, decía, era comprensible a partir de lo que él denominó, y me parece que está presente eso en el libro de David, el triunfo y el establecimiento a nivel global. Él lo llamaba pensamiento único, pero nosotros podríamos decir, siguiendo un poco el trazo de David, de civilización única. Es decir, una civilización caracterizada por la universalidad a la escala global de lo tecnológico, digital, especialmente de todo lo que tiene que ver con la comunicación y la información, también de una economía financiera de mercado, donde hemos asistido como quizás ninguna generación a la desmaterialización del dinero y a cómo en esta desmaterialización el dinero adquiere un poder y una presencia como nunca en la historia del mundo, donde también la producción de bienes y servicios trasciende fronteras y territorios, como lo vemos que ocurre con China. Una civilización, y un poco entra en esto de China, global, que unifica en este sentido la cultura, creo que es el fenómeno de China como lo describe David, que unifica la cultura de la diversidad de naciones con los signos y las marcas de los productos más representativos de la economía del mercado, agregando ahora también a esto todo lo que tiene que ver con criptomonedas, que en ese sentido ha unificado también el discurso de la política alrededor, al menos de manera general, de la democracia. No es en este caso el caso de China. Por más, por lo menos en el tema del discurso de la democracia, ese discurso se muestra incompatible con las prácticas económicas del mercado y sus acaudalados pontífices. Entonces, a juicio pues de Ignacio Ramonet, este internacionalista, politólogo, semiólogo también, comunicólogo, si se puede decir así, según él, no es posible en este sentido, para tratar de poner un poco más de gravedad en la pregunta de qué es lo que va a venir después de la globalización, según él, es posible, dice, pensar otro modelo de civilización contrario y alternativo al impuesto por las dinámicas tecnológicas, económicas, culturales y políticas de esta civilización única. Incluso, y aquí viene también lo de China, con mismos, entre comillas, sobrevivientes como el de China o Corea, o Cuba, podríamos decir para nosotros aquí, no han tenido más remedio que convertir sus economías a las doctrinas del mercado y entrar en la pista ancha y angosta a veces del comercio global. El punto me parece a mí, para continuar con lo del texto de David, para discutir, podemos establecerlo en esto que David decía un poco sobre el tema de China, en si es posible otra forma de organizar la vida humana que prescinda de todo este trayecto de ideas y esbozos comenzados desde el pensamiento griego y en cierto modo continuado con el proyecto de civilización por el pensamiento ilustrado del siglo XVII. Fuera de esa tradición histórica existirá, sería la pregunta, alguna otra capaz de proponerse a la manera universal en que la tradición occidental desde los griegos ante nosotros lo ha hecho. Por supuesto,
sin hacer menoscabo de la multitud de fechorías y de crímenes o de contradicciones, en especial contra esa parte de la humanidad más débil y desprotegida que a lo largo de la historia se han cometido en nombre de ese proyecto. Pero es que también es algo de forma diferente, no tan diferente al final de organizar la vida humana en todas sus facetas, que por ejemplo fue esto del socialismo, que tampoco lo fue como antesala a ese modo más perfecto que se pensó sería el comunismo, pero que concebía esas ideas por obra de esos proyectos, por obra y gracia de ese sistema común de ideas heredado por la Ilustración europea del siglo XVII. Al avance de los proyectos capitalistas, pues, y socialistas o comunistas como el de China, como un fermento siempre ha estado esa particular racionalidad que ha sido, y lo dice bien David, la occidental, con todo su debate milenario sobre lo que debe ser la cultura, lo que debe ser la política, lo que debe ser la educación, la entretención, la persona humana en pocas palabras. Entonces, yo dejaré un poco de mis comentarios en este aspecto y lo que sí compartiría tal vez es que quizás David entrevé algo, estos sociólogos de los que hablaba antes, Giddens, Ulrich Beck, Luhmann, han analizado mucho el tema de la sociedad del riesgo. Es decir, que estamos nosotros habitando precisamente una sociedad global mundial que es o son precisamente por la modernidad sociedades del riesgo. Creo que muy finalmente David incorpora, quizás por su formación literaria, más que un concepto técnico, una metáfora bastante afortunada, que es la de hablar en lugar de sociedades del riesgo de subsuelos, en este sentido de la modernidad, porque es inevitable pensar que al igual pues que existen estas caras luminosas de la modernidad entre nosotros, también existen como consecuencia lógica o como reveses o el otro lado de estas expresiones, pues subsuelos, como los que hemos señalado o él señalaba sobre todo con el tema, por ejemplo, de este gran problema mundial y no regional, que es el del crimen organizado presente en todas las sociedades de nuestro mundo global ahora. Yo dejaría ahí un momento, quizás se finalizaría, solo para ponerlo un poco más en perspectiva y responder a la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que viene después de la globalización? Bueno, yo le diría, pues quizás tentativamente, a partir de lo que he podido conocer de la sociología alemana, yo diría que más que la globalización, a lo que está viniendo ahora con más fuerza es lo que uno acude sociológicamente como sociedad del mundo, en el sentido, y lo mencionaban con el tema, por ejemplo, de la inteligencia, o la llamada inteligencia artificial, una sociedad del mundo que como concepto y como proyecto también de comprensión intenta destacar más radicalmente que otras comprensiones teóricas cómo nuestra sociedad, el presente del mundo en este caso, diferenciada en diferentes funciones, consiste principalmente en el sobrevivirse del mundo, dice este sociólogo, en la comunicación. Y bueno, quizás un argumento central en este sentido y que tiene que ver bastante con el tema que se aborda sobre China, esta observación de lo pasado, pero también de lo presente, conjugados los dos. Dice Luis en una cita también bastante afortunada a mi modo de ver. Dice, si se considera a la sociedad del mundo en su pasado y en sus tradiciones, China puede que siga causando el efecto de una marcada diferenciación regional. Pero si se pregunta, que es creo yo la pregunta que intenta gozar todo el texto de David, por el futuro de esa sociedad, es difícil negar que la sociedad del mundo tendrá que decidir su destino
en cuanto al ecológico, en cuanto a lo humano, lo económico, lo tecnológico, desde dentro de sí mismo. La diferencia, en este sentido, dice, de los sistemas encargados de una función interesa, por tanto, por las repercusiones que desarrollan para el futuro. Es decir, intentaría tratar de articular acá es que, a diferencia de la globalización o de ese tiempo de la globalización, este otro momento de la sociedad del mundo lo que nos hace ver es cómo, tanto en los subsuelos como en los subsuelos de esta sociedad del mundo, estamos totalmente dependientes, universalmente en este caso, de todos esos sistemas de función, como la economía, como el arte, como la política, como el derecho, como la ciencia misma. Entonces, yo no quisiera abusar tanto y dejaría aquí estos pequeños comentarios a lo que yo consideraría pues un libro importante que debe servirnos para pensar y seguir reflexionando lo que está sucediendo en el mundo de hoy día. Adelante, David. Muchas gracias, Carlos Mario, por tu lectura, y por pensar que de pronto podría compartir espacio con este, pues estos pensadores célebres, bastante conocidos, Ulrich Beck, Giddens, que tú has mencionado. Claro, eh, bueno, yo le puse el subsuelo global porque a medida que avanzaba en mi trabajo, y que yo sabía ya que iba a escribir sobre ciertos temas, leí una novela de Dostoyevsky que se llama El hombre del subsuelo. Entonces, claro, yo trataba de un poco reflejar no el ambiente de la novela, sino como lo que hacía, o lo que hacen muchos críticos, que es fijarse justamente en el aspecto negativo, destructivo, en lo que no funciona bien. En ese sentido, yo, claro, traté de entender lo mejor que pude la tradición histórica de China, la tradición filosófica y la tradición literaria. Entonces yo me interesé mucho por este pensador, Lu Xun, es un escritor que les mencionaba al comienzo y que es como un poco como el reflejo de toda este conflicto en el que ha tenido lugar la modernización o la adaptación de China al mundo global, porque la adaptación al mundo global implica como vaciar de significado muchas tradiciones. Ahora, lo que pasa en China es que tienen como una doble cultura en este momento. Es como un país y dos sistemas, que ya decían eso hace 20 años, es un país con dos sistemas, pero en realidad es como con dos civilizaciones. Pero, claro, el caso de Lu Xun que yo les comentaba es como un enemigo de Confucio, es alguien que quiere abolir los ideogramas, es como porque ve que China está en una situación de decadencia desde hace mucho tiempo. Es decir, pero lo que yo resaltaría de la forma en la que vi yo alcancé a ver que se rescata a Lu Xun es que es un personaje incómodo. Entonces yo creo que en nuestras sociedades, en nuestras culturas, por ejemplo, la obra de Estrada. Estrada es un personaje incómodo, tú ves esas películas y te ríes, pero también te sientes como un poco triste porque la crítica es muy dura, no te da como bueno, ahí en el libro yo, por ejemplo, comento algo de esta película de Walter Sales, de los diarios de motocicleta. Claro, los diarios de motocicleta es como que da una solución. Bueno, esa película la quiso hacer, se le quisieron encargar inicialmente a Glauber Rocha. Entonces, cuando le quisieron encargar esa película a Glauber Rocha, le dijeron, vas a hacer en los diarios del Che Guevara, pero
tienes que hacer lo que nosotros queremos, no, no vas a ser como muy libre para hacer la película. Entonces él no la hizo. Entonces en la película de Glaube de Walter Sales, claro, hay como hay cosas que si aparecen serían incómodas. Una de esas es, por ejemplo, que el Che Guevara cuando llegó a Venezuela, después se fue a Miami. Se fue a Miami porque viajó para allá. Tenía, creo que un primo o una prima. Entonces eso no aparece en la película de Walter Sales. No aparece esa contradicción, digamos así, porque eso habría mucha gente que le moleste ver que se va a Miami. Entonces no aparece. Cuando llega a Venezuela, se despide del amigo y ahí se acaba la película. Él se va, vuelve a Argentina, el amigo se queda por ahí en Venezuela. Entonces, lo que yo pienso que es como crucial es mantener como la posibilidad de hacer crítica. Y mientras sea más molesta, pienso que eso va a significar una mejora mucho mayor de la discusión, porque si no, yo pienso que lo que ha sucedido en China es que han asumido la complejidad de los procesos, es decir, que a- aprender del mundo moderno, aprender de Occidente, aprender de lo que significa el desarrollo, la modernidad o el desarrollo o el capitalismo no es algo simple, no es algo que se hace por decreto o que sencillamente este, eh, tiene que ver con la creación de un partido revolucionario, sino que lo que o sea, hace 40 años, cuando llevaron a cabo las modernizaciones de China, decían algo así como, no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones. Entonces, claro, es como convivir con la contradicción. O sea, ellos el partido es comunista, pero dejó que crezca o que aparezca una clase burguesa. Para que aparezca esa burguesía, lo que hicieron fue justamente permitir, los primeros que llegaron a poner capitales en China, en las zonas como de experimento que crearon, fueron los de Taiwán. Entonces eso es muy importante como admitir las contradicciones. Entonces Taiwán, que era el partido de la China nacionalista, que era la burguesía, sin embargo son los primeros que llegaron a la China comunista. Ahora, ¿por qué digamos, mientras mantengan esa capacidad de admitir las contradicciones, que también pienso yo que es algo que está sembrado o que la cultura moderna, la cultura de Occidente también tiene esa capacidad de, como, admitir la contradicción o admitir la crítica. Porque, claro, en la emergencia del capitalismo, en la aparición de la burguesía como una clase que controla el comercio, controla las finanzas, desarrolla la técnica, al mismo tiempo crea como toda una idea del mercado, como una gran magnitud, es decir, negocian ya con grandes magnitudes y se perfilan para conquistar como otros mercados y hay como una lucha entre capitalistas. Todo eso no significa que esa lucha entre capitalistas tenga que ser una lucha a muerte, que es en cambio lo que ha pasado en este mundo de la globalización o del subsuelo global, o que se quiera como hacer cambios a este sistema de acumulación de riqueza y de producción, aboliendo el sistema. O sea, que es más o menos lo que ha pasado en Venezuela y que es lo que ha pasado con las experiencias del socialismo. Eh, Ahora, en los textos que yo leí para hablar sobre China, encontré que los mejores críticos o que los mejores comentaristas o que quienes mejores habían entendido como esta historia de larga duración de China. Bueno, yo revisé, no sé, como textos de historiadores ingleses, sinólogos, muchas cosas que las que pude acceder. También, claro, obviamente, escritores de China para ver qué es lo que decían. Pero lo que me llamó mucho la atención, y quizá eso sea como algo que sobre lo que como latinoamericanos tendríamos que volver, es que los que mejor entendían, o los que mejor yo entendí, eran eran Borges y Octavio Paz.
eran como los que habían hecho una síntesis más clara de muchas cosas que estaban en textos dispersos. Y entonces a mí me sorprendió como la capacidad que, no sé, como escritores, pero como latinoamericanos tuvieron para comprender cuál era la dinámica esencial de esa cultura. Entonces, yo pienso que, claro, en el caso de Latinoamérica, en la medida en que nos podemos asumir como parte de Occidente, sin embargo, somos una parte bastante maleable. Tanto así que podemos, claro, yo leyendo esos textos de Octavio Paz y de Borges, obviamente sin sentirme como Octavio Paz o Borges, dije, bueno, si ellos pudieron hablar de China, yo también voy a poder hablar, porque finalmente Borges no había estado nunca en China, no había estado en China, no conocía, pero es la mirada, es como, ¿cómo puedo leer yo ciertos textos? ¿Cómo puedo, qué mirada tengo sobre eso? Claro, algunos que yo había leído eran muy especializados, entonces eran muy detallistas, y por ejemplo era un inglés que era un historiador, contaba toda la historia con detalles, pero el texto de Borges, Borges tiene un cuento que se llama La muralla china, la muralla china, pero claro, no es un cuento, o sea, yo ahí volví a leer ese texto, es un ensayo, no es un cuento. Yo, claro, alguna vez que lo leí yo pensé que era un cuento, pero en realidad es un ensayo. Es un ensayo que penetra profundamente en la mitología de los chinos, porque es un ensayo que habla sobre el primer emperador de China, porque inicialmente China era como varios reinos dispersos que se hacían la guerra, y uno de esos reinos vence a los demás y aparece el primer emperador que se llama Shi Huangdi. Entonces Borges dice, Shi Huangdi es el fundador del imperio y la ambición de Shi Huangdi era la inmortalidad. Y para conseguirlo, hizo destruir todo el pasado e hizo construir la muralla china. Entonces uno lee eso y dice, es un cuento fantástico, pero no, eso es la historia de China, porque está contado, claro que Shi Huangdi es el que hace la guerra a los otros reinos y vence y él se convierte en el primer emperador de China y él es el que hace construir la muralla. Entonces no era un cuento, es un ensayo. Entonces él va como desarrollando esa idea de la muralla, de la inmortalidad, y eso es lo que está contenido entonces, en la mentalidad de China, como en sus orígenes, porque claro, una cosa particular de China es que es el estado más antiguo del mundo, o sea, es un estado que ha tenido una larga continuidad de 2000 años, pero para entender como la naturaleza de ese estado, lo más obvio era referirse, como hizo Borges, al origen, dónde aparece y por qué y qué ambición tiene, como borrar el pasado antes de Xi Huangdi. Okay. Bueno, Este, yo solo decir algo, quizás eché un poco en falta en esa zambullida que te diste en el tema chino. Primer, quizás, si se puede hablar así, gran encuentro entre lo que podría ser lo que estaba ocurriendo en el centro de Europa y China, más o menos finales del siglo XV, XVI, que fue precisamente esta gran experiencia de inculturación, le llaman, que algunos jesuitas, si tú trabajas en una universidad jesuita allá, tuvieron con el gran imperio chino, a tal grado que estos jesuitas, que sobre todo eran científicos, astrónomos, matemáticos y físicos, prácticamente sedujeron al emperador a tal grado que los incorporó inmediatamente a su corte como asesores. Entonces, esto es para mí siempre quizás una de las experiencias de mayor diálogo intercultural que se han dado también en la humanidad, porque creo yo que, bueno, los jesuitas llevaron todo lo que estaba sucediendo, pues, en el centro de Europa en esos años. Y sin embargo, logran franquear, pues vamos a decirlo así, la gran muralla china y llegan a convertirse fundamentalmente en los grandes asesores científicos del emperador en este caso. Entonces, quizás me hubiera gustado en ese texto encontrar algún registro pues, de esa gran experiencia intercultural que una entre este proyecto de la Compañía de Jesús y la China, que en ese tiempo pues era todo un enigma para el resto del centro de Europa.
Claro, lo que pasa es que la mirada que intenté trazar era de larga duración. Entonces, en esta historia de China hay como épocas en las que, bueno, lo que gobierna en China son dinastías. La dinastía Qing, la dinastía, son dinastías que duran 200, 300 años. Un momento de grave crisis, digamos, de que está en una situación en la que puede desaparecer, es en el siglo, creo que es del siglo XIII o XII de la era cristiana, que es invadida por Goles. por Genghis Khan, que son los mongoles. Entonces los mongoles llegan, invaden China y sin embargo después estos mongoles se asumen como parte de China. Es decir, no es que los convierten a la cultura mongol, sino que después de ellos se convierten a la cultura china. Entonces tiene como unos periodos así como de, que puede desaparecer también. Pero uno, claro, ese que tú mencionas de los jesuitas, yo la verdad sí lo leí, no lo exploré, pero el que me dediqué como a tratar de comprender era lo que pasó en el siglo XX, lo que pasó en el siglo XX porque estaba como más cerca, pero claro, hay como una larga lucha de China por modernizarse, es decir, desde el siglo X, cuando Japón se moderniza en el siglo XIX, China también quiere hacerlo, pero lo que pasa es que tiene una tradición muy antigua y es muy difícil cambiar. Entonces, todos los mandarines, la filosofía, todo eso tiene una dinámica que no lograba como articularse a lo que en cambio pudieron hacer los japoneses, pero los chinos quisieron hacerlo. Ahora, la tensión que experimentan es tan poderosa que mientras en el siglo XIX hay como, digamos, India es una colonia de Inglaterra, hay muchas colonias de Europa, China es el único país que no se ha convertido en colonia, pero está muy cerca ya también de convertirse en una colonia. Incluso dentro de Pekín hay una ciudad que se llama la ciudad de los embajadores, que solo viven europeos y tienen sus propias leyes, pues no cumplen las leyes del emperador. Entonces hay una guerra en China, la guerra de los boxers, que es para expulsar a todos los europeos, porque además hay como desde India hay como un tráfico muy grande de opio hacia China. Entonces acusan a los europeos de fomentar como la destrucción desde China. Pero lo que pasa con China es que además es el extremo oriente, es como lo totalmente distinto de Occidente. Entonces, en esa diferencia tan radical, es como cualquier intercambio con China siempre está lleno de desconocimiento. No sabemos bien qué es lo que significa, por qué funciona de esa manera, qué quiere decir. Este, eh, entonces, por ejemplo, acá cuando los años que estuvo la revolución aquí gobernando, el gobierno de Rafael Correa, claro, había muchos contactos con China, pero la gente que establecía contactos con China era como que entraba a la dimensión desconocida, no tenía idea de cómo funcionaba. Entonces me contaba, por ejemplo, un amigo que llegó el vicepresidente de China aquí, entonces todo el mundo se puso como a ver cómo lo recibía, qué hacían actos y qué no sé qué. Y después se dieron cuenta que en realidad en China hay varios vicepresidentes, no solo uno. Entonces era como, también yo lo escribí por la necesidad de conocer, en la medida en que había como mucha cercanía en ese momento. Pues sigue habiendo aún, no tanta como en ese momento, pero este, eh, ahora tiene cosas que obviamente son muy difíciles como de traducir, digamos así. Por ejemplo, Confucio es de la misma época que Sócrates, son contemporáneos, pero en la mentalidad de Confucio, toda la filosofía china, al menos desde la política, está orientada desde Confucio. No hay ninguna noción de lo que sería la democracia, por ejemplo. No existe en Confucio. Para lo que existe en Confucio es la virtud, el bien, y eso tiene que ser como enseñado a los funcionarios.
Confucio es un formador de burócratas, pero no existe algo como en Sócrates, la discusión, la duda, que no sabe, que sabe, eso no hay. Fíjate que para ir cerrando, en México ha habido un historiador francés que ha trabajado durante mucho tiempo, que tiene varios libros en el Fondo de Cultura. No sé si has tenido oportunidad de revisar su obra de Grusinski. Sí, sí, sí. Es Grusinski que tiene especialmente él es el de los que ha establecido puentes desde hace varias décadas entre la historia de China, siglo XV-XVI, y la historia de la Nueva España, ¿no? Y las relaciones que había. Y él habla de una primera globalización, diciendo que fue China quien justamente la impulsó, y dice que en aquel tiempo la Nueva España fue un territorio moderno en el sentido de la globalización contemporánea. Y es interesante, ¿no? Cómo se pueden dar esos lazos gracias en este caso, a la tecnología marítima, al vínculo comercial, cultural. Bien, David, pues para terminar esta sesión, quizás sería bueno escuchar ya para despedirnos, ¿qué, qué le sugerirías a las personas o qué les dirías para que se acerquen a la lectura de tu libro? Sabemos que es un libro que tiene varios intereses y que puede gustarle o interesarle a gente que le interesan los estudios culturales o le interesan los estudios de la globalización o de historia de América Latina, pero también a la gente que le pueda interesar el estudio de la literatura, ¿no? Los estudios literarios. Este, eh, bueno, yo creo que la virtud del libro de pronto proviene de que, bueno, hay muchos estudios de la globalización en muchos lugares del mundo, pero claro, parte de parte del interés que reviste es que está escrito desde Latinoamérica para un público que necesariamente también será latinoamericano. Es decir, en el fondo es una interrogación sobre el destino de la región. Entonces, esa es como digamos, ese es su, Peculiaridad. sí, porque puede haber otros escritos, los de Braudel mismo lo que hacen es tratar de explicar sobre Europa, los de Wallerstein tienen que ver más también con Europa, Estados Unidos, pero este libro está pensado desde Latinoamérica, esa es como su marca. Muy bien, pues muchas felicidades. Ya nos platicarás la recepción que ha tenido el texto, tu libro en otras partes, sobre todo allá en Ecuador. Pues agradecerle a Fabiola, muchas gracias Fabiola por haberte conectado y participado. No, gracias a ustedes. La verdad, un placer estar aquí y escucharlos. Gracias Fabiola y bueno, gracias Carlos Mario por el tiempo. Sí, no, yo cerraría con esto que decía Samuel de la globalización china, que pues de hecho fueron los grandes migrantes chinos que están quizás presentes hasta lo más insospechado lugar del planeta. De hecho, hay un cronista, no sé si cronista o académico, Federico Mastroianni, que en sus exploraciones sobre migrantes en Tapachula termina concluyendo que en realidad Tapachula es una ciudad china, solo que de esa fundación de los chinos de esa ciudad. Sí, interesante. Bueno, Pues muchas gracias, David, Fabiola, Carlos Mario. Les mandamos un saludo. Gracias por acompañarnos. Y gracias por tu tiempo, David. Les agradezco mucho a ustedes por organizar este espacio y por darme esta oportunidad de pues, contar sobre este texto. Saludos desde Ecuador. Buenas noches a todos. buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.